Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre y hoy vamos a poner el dedo en la llaga, entrevista, debate y opinión en un tema fundamental porque se dio un encontronazo entre grandes, me atrevería yo a decir. Unos estarán a favor, otros en contra de estos personajes. Pero estamos hablando de nada más ni nada menos que el expresidente Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Esto no es nada nuevo, que discrepen estos personajes de la vida pública, de la política de nuestro país. Sin embargo, las cosas aumentaron de nivel, se pusieron candentes cuando el presidente López Obrador, desde la mañanera, acusó que el sexenio de Felipe Calderón era un narcoestado. Así, con todas sus letras, con todas sus palabras. Hoy en el dedo en la llaga, AMLO contra Calderón, narcoestado mexicano. Y quiero agradecerle infinitamente a tres amigos, tres personalidades, tres periodistas de alto nivel, y empiezo, por supuesto, con las mujeres. Ethel Riquelme, experta en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Ethel, qué gusto volver a verte. No, hombre, el gusto es mío. Gracias por esta mesa tan rica con buenos compañeros. Gracias, Ethel. Está también con nosotros Óscar Valderas, periodista, analista, columnista, creador de Nación Criminal, nada más ni nada menos. Hola a todos, hola Tony, saludos a los compañeros. Gracias, Óscar. Y por último, y no menos importante, por supuesto, José Reveles, periodista, escritor, investigador, experto en temas que tienen que ver con el narcotráfico también. Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti y saludos a Ethel y a Óscar. Muy bien. Primero que nada, y la primera pregunta, ¿fue o es el Estado mexicano un narcoestado? Pepe, ¿qué tienes que decir al respecto? Bien, ¿es Ethel la que va a responder? No, usted, adelante, por favor. No, adelante, Bien. Pepe, adelante. Bueno, mira, yo primero el concepto lo cambiaría un poco a narcogobierno, porque narcoestado implica pues todo el territorio, todo lo que involucra a los tres poderes, etcétera. Entonces yo creo que el concepto que se quiso manejar es narcogobierno porque es una sola etapa, un solo sexenio al que se está mencionando, no porque sea exclusivo, sino porque es el que se mencionó. Y me parece que es la primera vez que se habla desde tan alto nivel de la presidencia de la República y se admite que México pudo haber vivido esa época de narcoestado o narcogobierno. Y eso es lo que ha generado esta gran polémica, porque finalmente lo que está detrás es que quienes deberían perseguir al narcotráfico, a la delincuencia organizada, estaban al servicio de ella. Eso es la tesis que se está manejando, y que estaban metidos dentro del Estado, era un Estado entregado a la delincuencia. Entonces, a partir de estas acusaciones muy fuertes, yo creo que podríamos empezar a analizar si realmente hemos estado en esta situación o no. Yo pienso que no nada más en este sexenio, yo pienso que desde el siglo pasado se ha hablado de este involucramiento de autoridades muy altas del gobierno con la cobertura, con la complicidad y la ayuda a los traficantes, que ahora ya no son solo traficantes de droga, sino de todo tipo de delitos muy graves, como tráfico de personas, como extorsión, como cobro de piso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí pienso que México ha vivido ese tipo de etapas. ¿Por qué se caracteriza nada más la de Calderón? Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Por supuesto. Muchas gracias, Pepe. Has puesto, como siempre, y para variar, el dedo en la llaga. Ethel, se le salió al presidente, según declaró últimamente, esto del narcoestado, pero no deja de echarle tierra a Calderón. ¿Qué opinión te merece? No, definitivamente para un hombre que tiene estos niveles de comunicación no se le salió. Esto no fue un lapsus. Cuando hacemos una revisión nos podemos dar cuenta que inmediatamente logró el objetivo, subir al ring a Calderón. Y bueno, pues ya tiene a dos presidentes, por lo menos a dos gabinetes, un presidente y un gabinete, el de Peña Nieto, pendientes de él.
No fue un lapsus, porque además él hace mención claramente de que este es un término exagerado que él había visto antes como un inapropiado, y hoy mismo también es inapropiado. Yo voy mucho con el concepto, por supuesto, de don Pepe Rebeles. No es un narcoestado, sí es un narcogobierno. Quiero mencionar, porque me parece A ver, Ethel, estás diciendo, ¿es un narcogobierno? Lo estás ¿sí? poniendo en presente. Yo creo que sí, por supuesto. Te voy a decir las razones. Primero haría esta distinción muy clara para el auditorio. El propio Pablo Escobar en Colombia llegó al Congreso Nacional y no logró establecer un narcoestado, por más que había infiltración grave en las instituciones. Hubo manera de detenerlo. Nosotros, afortunadamente, creo que con muchas debilidades que pudiera haber en el Estado mexicano, tenemos muy buenas y fuertes instituciones que impedirían, o por lo menos lo han hecho. Pero sí, como dice Pepe, ni el de Calderón es una excepción o son la muestra específica. Gutiérrez Rebollo, un general del ejército, también fue detenido por eso. Se habló de Juan Arévalo Gardoqui desde muchos años antes. Hubo un secretario de Marina, Mauricio Chelesque, que también fue sacado con estas acusaciones. En la propia gira presidencial, en los encargados de las giras presidenciales en la época de Fox, Acosta Naum fue un alto funcionario acusado de narcotráfico. Es decir, podríamos estar hablando de un narcogobierno en cada una de las etapas si lo buscáramos. ¿Qué tenemos el día de hoy, Tony, compañeros? Me parece que lo que hoy tenemos es una obligación de todas las instancias del gobierno para investigar de dónde proceden muchos de los recursos que generan las campañas políticas, por qué mataron a tantos candidatos o a tantos alcaldes en el 2018, muchos de ellos también de Morena. Es decir, creo que tenemos que verlo como un presente, no nada más marcar a un solo gobierno. Muy bien, Óscar Valderas, narcogobierno o narcoestado, ¿qué opinas? Yo coincido con el diagnóstico de narcogobierno y voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas vimos el video de un grupo armado que pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación, el Grupo Élite, y cómo demostraba el arsenal y la cantidad de vehículos artillados que tenían. Y reclamaban que el Estado es de ellos, ¿no? Pero si uno voltea a ver el desfile de las Fuerzas Armadas del 15 de septiembre, se da cuenta que en realidad lo que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación es nada. No, que serían fácilmente aplazados por el gobierno si hubiera esta voluntad política o si la estrategia fuera una distinta abrazos no balazos, ¿no? Porque finalmente la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación es distinta a la que se tenía en sexenios anteriores. Por supuesto, el crimen organizado no es el Estado, representa un poder fáctico importante dentro del gobierno y además yo preguntaría, ¿qué hace a un gobierno un narcogobierno? Evidentemente discutimos el sexenio de Felipe Calderón, porque el creador de la estrategia de la guerra contra el narco, hoy sabemos que está acusado en Estados Unidos de recibir sobornos para proteger al que era el entonces cártel hegemónico. Sin embargo, gobierno también es, por ejemplo, los gobiernos estatales, los municipales, donde desde hace años la infiltración de los grupos criminales lleva años. Los grupos del crimen organizado no pretenden destruir al Estado, pretenden vivir del Estado, ocuparse de lo que tiene ya el gobierno. A ningún cártel le conviene, por ejemplo, que no haya carreteras, o un aeropuerto no funcional, o puertos destruidos. Necesitan puertos fuertes, bollantes, carreteras en buen estado, aeropuertos que tengan rutas abiertas a Asia, a Europa, hacia Norteamérica, porque finalmente reconocen que ellos no pueden suplir esas funciones que tiene el Estado y no podrían, ni siquiera creo que aspiren a hacerlas. Aspiran a vivir dentro del Estado en pequeñas facciones de poder donde puedan explotar todos estos negocios criminales que tienen. A mí me llama mucho la atención cómo cada vez más los grupos del crimen organizado parecen menos estas bandas familiares de los 80s o estos grupos pandilleros como se conocían antes, y hoy más bien parecen empresas criminales transnacionales que operan con un sentido empresarial, con misión, visión, valores, planes de expansión, áreas de reclutamiento, direcciones de comunicación social, que nos hacen pensar que en realidad están en una lógica de narcogobierno, no de narcoestado. Muy bien. Mi querido Pepe,
Reveles, ya nos has dicho que esto no es nuevo, por supuesto, también Ethel ha puntualizado al respecto, pero en todo caso, y como bien lo dice Oscar, el que alborotó el avispero, como se le dice coloquialmente, fue Felipe Calderón. ¿Sería el responsable, en todo caso, el PAN con Felipe Calderón a la cabeza, como dice López Obrador, la protección de su gobierno al cártel de Sinaloa y el haber empezado esta guerra, este derramamiento de sangre en todo nuestro México y el que haya convertido con mayor insistencia en un narcogobierno al gobierno mexicano? Mira, algunos dijimos en su momento que en efecto este gobierno parecía proteger o favorecer al cártel de Sinaloa, porque incluso con la estadística de las detenciones, de las persecuciones, etcétera, se podía llegar a esta conclusión. Y había, yo lo digo en un libro que se llama El cártel incómodo, había, digamos, esa preferencia mientras se atacaba muchísimo a los Zetas, que por cierto, los Zetas son el ejemplo clásico de un narcogobierno, porque los formó el gobierno, los formó la autoridad, eran soldados de élite que finalmente se prepararon al costo del erario y hasta fueron a algunos lugares del extranjero para después estar al servicio de Osiel Cárdenas Guillén en el cártel del Golfo y después convertirse en un cártel ellos mismos, ¿no? Creo que ahí no hay duda, no es una cuestión de juicio, es lo que ocurrió. Estos soldados de élite se pusieron al servicio de un grupo delincuencial y existen por sí mismos. En tiempos de Calderón se les atacó muchísimo. Pero más allá de eso, yo creo que los gobiernos lo que han hecho es esta especie de golpes de pecho, de decir voy a hacer una operación limpieza. Esto ocurrió en el 2008, por poner un ejemplo, en donde se supone que iban a perseguir a quienes estaban coludidos con el tráfico de drogas o con los grupos delincuenciales y se llegó a niveles muy altos. Se encarceló ni más ni menos que a un ex subsecretario de la Defensa, a Tomás Ángeles de Aguajare, a un ex subprocurador, Noé Ramírez Mandujano, a un excomisario federal, de hecho a dos, a Gerardo Garay Cadena y a Javier Herrera Valles, a directores de la Interpol. O sea, fue una ofensiva muy importante, muy mediática al final de cuentas en tiempos de Marisela Morales como procuradora, porque quedaron libres después de que no se demostró ninguna de esas acusaciones. Era una cosa más mediática, más escandalosa, más de ajuste de cuentas internas, más fuego amigo dentro del gabinete y en eso paró. Nunca se dijo la palabra narcoestado, nunca se dijo narcogobierno, pero en los hechos querían demostrar que había un afán de pureza, de arrepentimiento de haber nombrado a estas personas y encarcelarlas. Hace rato Ethel mencionó a Gutiérrez Rebollo. Él viene desde antes, no en esta operación. Y me parece que ha habido estos intentos del gobierno de decir yo no tengo nada que ver con la delincuencia, pero en los hechos lo que tenemos, y lo sugirió un poco Oscar, es lugares del país, rutas del país, en donde no hay gobierno elegido, hay gobierno de facto, en donde quienes mandan son los viejos caciques hoy llamados capos, a través de las presiones a los gobiernos de los ayuntamientos, a través de los gobiernos estatales, etcétera, y sin duda, en algunos casos, hasta con participación del gobierno federal, como fue el caso Ayotzinapa, ¿no? Donde delincuencia y gobierno eran lo mismo. ¿No? Qué bárbaro, muy fuerte. Oye, Ethel, bueno, lo que nos está diciendo Pepe es que el PAN tiene las manos sucias, como bien lo dice uno de sus libros. ¿Estaríamos diciendo que Morena también tiene las manos sucias por el hecho de lo que acusó Calderón, que él no saludó a la mamá del Chapo, él no liberó a Ovidio o a uno de los hijos del Chapo? Ethel, ¿prendes tu micrófono? Prende tu micrófono. Sí, disculpa. Yo te diría que sería muy atrevido hablar de quién tiene las manos sucias o quiénes no.
Coincido con Pepe en que cada uno atendió su emergencia, su necesidad, su urgencia, porque siempre el tema de seguridad ha sido uno de los primeros en la agenda de cada uno de los gobiernos. Me parece que efectivamente en el tema de Calderón llegó ya con la responsabilidad de asumir compromisos venidos incluso de Estados Unidos para poder hacer frente a planes como el Plan Mérida, ayudas, salvaciones, rescates, en fin, y tuvieron que actuar en ese sentido. Esa es mi opinión, está documentada en los libros del propio señor Reveles, pero te diría lo siguiente: lo que estamos viviendo en este momento se parece mucho a esas condiciones, en donde había detenciones de alto nivel que llegaban a detención, a cárcel, pero no había sentencia, no había una consignación, había un gran escándalo mediático y después una liberación. Hoy podemos ver ya desde este momento, por ejemplo, asuntos delicados de posible falla en el debido proceso, pero todavía más. A mí me preocupa mucho pensar que sea cada uno de los presidentes que llega el que dice que él no es el narco, que él no es el que está metido y que él no tiene negociaciones, sino el otro, sino el anterior, sino aquellos. Y en este momento a mí lo que me gustaría saber es, por ejemplo, ¿cómo puede el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentar que haya sido Gertz Manero o en la época de Gertz Manero como secretario de Seguridad Pública, cuando García Luna asciende de ser un simple agente de la AFI a ser el director general de la Agencia Federal de Investigaciones? Y bueno, pues desde ahí su enorme y rápido relámpago crecimiento en su carrera. ¿Cómo es posible que haya 3 generales en este momento detenidos involucrados con el narcotráfico, según se dice, porque pues las demostraciones han quedado siempre en duda, cuando ha sido en la época justo de Gertz Manero, al lado de un hombre pues, muy conocido, Macedo de la Concha, general? Hoy los generales y el ejército está, bueno, verdaderamente en la luna, en los cuernos de la luna, y fue con Macedo cuando también se operó con toda la manga ancha García Luna. Entonces, yo creo que es delicado, Tony, que cada etapa estemos reconstruyendo al país y echando la culpa a los anteriores y redescubriendo que todo lo que pasó antes pues estaba vinculado con el narcotráfico. ¿Qué va a pasar enseguida? Porque por último, quiero decirte algo, los 19 casos de órdenes de detención que hay, entre esas Jesús Horta, esta niña Martínez de la PFP, pues todos esos derivan de una investigación que ni siquiera se está llevando en México con García Luna. Es una extradición. Entonces yo quisiera ver qué sucede cuando nosotros tengamos que asumir esas responsabilidades y dar pruebas. Muy bien, has puesto el dedo en la llaga también. Ethel, oye, Oscar, dime una cosa. El caso emblemático de García Luna, este hombre de los montajes, del caso de Florent Cassé, etcétera, pues pone precisamente el dedo en la llaga en Felipe Calderón. Pero pues también vimos cosas muy fuertes que, aunque se diga que no, tuvieron mucha repercusión, como fue el hecho de que López Obrador saludara a la mamá nada más ni nada menos que de El Chapo Guzmán y luego liberar a Ovidio. Entonces, ¿estas acusaciones tienen algún sustento real o solo son percepciones o estamos confundidos? Dime, Oscar. Bueno, hay 2 hechos controvertibles. El primero es que el secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, junto con su primer círculo, Luis Cárdenas Palomino, y todo este grupo que ya se ha investigado, ya fueron acusados formalmente por Estados Unidos de proteger al cártel hegemónico en esos años, con pruebas que, bueno, quienes conocemos o quienes creemos conocer la justicia estadounidense, sabemos que no hay forma de que el Departamento de Justicia haya hecho esas acusaciones si no tiene todos los elementos clarísimos, videos, evidencias, para que no se le caiga el caso. Lo otro es una especulación. Que el presidente López Obrador tenga acuerdos con la mamá del Chapo, con el propio Chapo, la familia Guzmán Loera, eso sí es una especulación y en este momento no tenemos ninguna evidencia para sostenerlo, pero tampoco para refutarlo. Me parece que en la medida en que han crecido estas acusaciones de parte de la oposición contra el presidente,
también ha habido una modificación en la estrategia de seguridad. Yo no sé si para responder a este tipo de dichos, pero sí vemos un cambio. A mí me parece que el cambio más interesante sucede en la madrugada del 2 de agosto, cuando atrapan al Marro, el líder del cártel Santa Rosa de Lima. ¿Por qué lo digo? Porque hasta ese momento, la estrategia de seguridad parecía distanciarse de la de Felipe Calderón o la de Enrique Peña Nieto, porque no iban tras objetivos prioritarios. Atrapar a un capo no estaban supuestamente en la agenda prioritaria del gobierno. Sin embargo, esta última detención sí cambia esto, para lo que me parece que vamos a ver a partir de ahora es una especie de híbrido entre lo que puede hacer la inteligencia financiera en una primera etapa y después una segunda etapa de atacar a los capos. Yo insisto, me parece interesante y me parece que el reforzamiento de esa estrategia híbrida entre abrazos no balazos y los objetivos prioritarios pueden ser una respuesta a estos dichos que hablan de la presidencia de la República acerca de que habría pactos con el crimen organizado. Yo, y la verdad es que... Perdón. Adelante, Oscar, no, perdón. Sí, Etel. Solo que yo pondría ahí un paréntesis. Coincido con que parece novedosa esta nueva forma de operar, de actuar, no tiene nada que ver con los principios o el plan de seguridad que se presentó en el 2018, pero hay que ubicar también quién es el Marro y quién es Santa Rosa de Lima. No estamos hablando del gran cártel ni el nivel de guerra que se pudo haber tenido con los grandes capos o los grandes cárteles. Estamos hablando de un guachicolero, estamos hablando de una derivación menor, quien tendríamos que estar persiguiendo desde hace muchos años y que ha sido tremendamente fugitivo y muy escurridizo, porque hay tremendas filtraciones entre los grupos de seguridad, es el Mencho. Y el Mencho parece que desde hace mucho tiempo está protegido. De hecho, un subsecretario de Gobernación ha ido a Michoacán, a la Huacana, a proponerles servicios, atención, ayuda y presupuesto de salud. Entonces, yo sí me permitiría, Oscar, hacer esta acotación. Sí, me parece perfecto. Me parece muy interesante que además en esta estrategia tenemos un subsecretario que hace, al menos al principio, porque hoy ya le congelaron esa iniciativa que traía, pero desde el principio él traía esta idea de hacer la negociación. No solamente va a intentar hacer una negociación justo en las tierras donde el Mencho tiene todo su bastión, sino que también se va a Tamaulipas con la columna armada y intenta hacer una negociación. Creo que por ahí podría venir esta idea de que tal vez en este sexenio hay una negociación. A mí me parece al menos interesante que por primera vez las negociaciones se ponen al frente, o se habla de que hay una política de empezar a establecer un diálogo. Yo no sé si correcto o incorrecto, pero al menos existió en una primera etapa de gobierno. Y me parece muy interesante y que de repente haya voces que digan, no, es que no podemos negociar con el crimen organizado. Hombre, la negociación con el crimen organizado se hizo ayer y antier y la semana pasada y los sexenios anteriores. Creo que por ahí podría venir la confusión. Y sí me parece que vamos a ver, a medida de que se vaya complicando el escenario de seguridad, cómo tanto la oposición va a comenzar a acusar a este gobierno de hacer protección a ciertos grupos. Eso es lo normal, eso es lo esperado incluso en la política, pero también vamos a tener que ver cómo el actual gobierno va a tener que tomar decisiones para poder o contrarrestar esa idea que ya está metida en el imaginario popular por los Ovidios y por el señor Mamá del Chapo, o continuar con una estrategia de abrazos no balazos, que lo único que puede hacer es aumentar este rumor. La impunidad. Exactamente. Muy bien. Oye, mi querido Pepe, dime una cosa. Calderón mencionó en estos dimes y diretes que tiene con López Obrador que lo estaba haciendo para desviar la atención de los gravísimos problemas que sigue viviendo el país. ¿Qué opinión te merece al respecto? ¿Crees que sí es una cortina de humo el involucrar a un gobierno, el de Calderón, que a todas luces, bueno, todo pareciera indicar que sí tiene fuertes nexos con el narcotráfico y todo lo demás? ¿Qué opinas? Sí, me parece que Calderón pues se está defendiendo como puede, porque él considera que es un ataque político. Él piensa que es un distractor, él piensa que detrás de esto no hay más que acusaciones sin fundamento, pero yo diría en contra de estas declaraciones que durante el gobierno de Felipe Calderón sí se negoció, desde la presidencia de la República, sí se habló con todos los capos del narcotráfico. Eso ya es históricamente comprobable. Lo hizo a través de Mario Arturo Acosta Chaparro, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, que como todos sabemos estaba en prisión
casi 6 años, y consiguió un amparo, y casi al día siguiente ya estaba en Los Pinos como especie de embajador plenipotenciario para que Calderón, Juan Camilo Muriño, Santiago Vasconcelos, Genaro García Luna pudieran, el propio presidente de la República, pudieran conversar con los capos. ¿Qué conversaron? Es lo que no sabemos. Pero hubo una especie de negociación, de imposición de acuerdos. Lo único que asomó fue lo que dijo después de su detención Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Dice que a él lo querían obligar a pertenecer a cierto grupo, en esa especie de reparto que se podría haber hecho desde las oficinas de Los Pinos, estamos hablando, en donde, digo, todavía en este momento ignoramos qué fue lo que se habló. Qué bueno que Oscar menciona esta intención de tener, digamos, diálogo o trato con los grupos delincuenciales, no necesariamente la confrontación bélica, la confrontación de las calles. Yo creo que una combinación de ambas cosas podría dar un resultado si es que se sabe hacer, porque un gobierno no puede negociar con delincuentes, pero sí puede poner frenos, puede establecer límites a estos grupos. Y sobre todo, me parece a mí importantísimo que se les ataque en sus estructuras financieras, en su economía. La mención de Ethel Almarro, que es un líder de un grupo muy delimitado geográficamente, no un gran cártel, valdría la pena en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación establecer la comparación. Estados Unidos y México, ayudando a Estados Unidos, atacaron al cártel de Jalisco Nueva Generación 2 veces este año, pero llegaron a congelar casi 2,000 cuentas bancarias, y eso equivale a varios miles de millones de dólares. Sin embargo, en el caso del Marro, le incautaron 35 millones de pesos. O sea, no hay ninguna comparación. Es importante pegarles en las finanzas, pero creo que no se está haciendo con suficiente constancia. Ethel, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Pepe? Sí, completamente. Bueno, además, ¿quién va a estar en desacuerdo con Pepe, que tiene toda la información, todo lo que sabemos en este país real, documentado? Se lo debemos en mucho a Pepe Reveles. Lo que yo quisiera es abundar en este tema de la negociación. Efectivamente, yo creo que es delicado ver a un presidente, no lo habíamos visto así de abierto, bajarse de un vehículo en una gira para saludar a una persona que, pues, aunque respetable, pudiera estar. Sobre todo, la única acusación es que no nalgadas a su hijo y no lo regañó por andar haciendo cosas malas, bajo la visión del presidente Andrés Manuel. Pero lo cierto es que sí, desde 1940 que tenemos documentado esta, pues, incluso patrocinio y promoción por parte del gobierno para crear y generar sembradíos y aportar droga y todo esto, creo que hay una participación lógica, planeada, estructurada del gobierno con respecto al tema de las drogas. ¿Qué ha sucedido? Pues se les han salido de control. Ese es el problema, que se nos fueron de control, y yo creo que las negociaciones no son malas. El asunto es que no conocemos, como dice Oscar, no conocemos cómo se mueve este nuevo plan, el híbrido, el mixto, el combinadito, y al final de cuentas tenemos más de 53,000 muertos en los primeros meses de gobierno, en casi año, un poco más de año y medio de gobierno, 53,000 más que le sumas por el COVID. Y estamos hablando que la guerra del narcotráfico de Felipe Calderón, que de ninguna manera es viable ni aceptable que diga que no sabía de las actividades de García Luna, esa sería su gran responsabilidad, o mentir o ignorar. Pero en su época fueron 104,000 muertos, el número más alto. En más discreto dicen que 84,000 muertos por la guerra del narcotráfico. Andamos muy próximos, 53,000, y no llegamos ni al segundo año.
creo que sí es justo, sí vale la pena que nos explique el gobierno hacia dónde va, y si no nos lo va a contar, y si no sabemos de las negociaciones o los encuentros, por lo menos sí tener resultados medibles. Oye, Oscar, siempre se dijo, y ya ustedes lo han mencionado, que ha habido estas negociaciones, bueno, cuando el Priato, cuando el partido hegemónico y demás, pero ahora pareciera que, como bien lo menciona Ethel, está siendo un poco más claro. ¿Sería entonces, no se le salió a López Obrador, así como lo que dice Pepe del narcoestado en torno a Felipe Calderón, no se le salió ni fue fortuito el saludo a la mamá del Chapo que para muchos no tiene mayor importancia, pero puede tener un gran símbolo? Y ya ni hablemos de dejar libre a Ovidio, ¿no? Yo creo que para un gran comunicador como el presidente López Obrador, no se le escapa. Es una acción planeada. Bueno, la información que yo tengo de aquel día es que al presidente le confirman 2 horas antes que va a ser buscado por la mamá del Chapo. Porque además el cártel de Sinaloa monta un operativo para que ella pueda llegar lo más cerca que se pueda del presidente. Y el presidente, sabiendo que le iba a buscar, no le elude, llega hacia ella. Y yo creo que también el presidente entiende la lógica de qué significa saludar a la mamá del Chapo, porque es muy fácil esta lectura de, bueno, pero ella no es el capo, ella no es una delincuente. Efectivamente, no hay información de que ella sea parte del engranaje criminal del cártel de Sinaloa, pero definitivamente Pero es su sí, mamá, claro, Oscar, es su pero, mamá pero y eso definitivamente es tiene una una connotación. beneficiaria. Claro, pero además las madres en este país tienen un lugar preponderante, no podemos dejarlo de lado. El Claro, símbolo, ¿no? A ver, ella ha sido una gran beneficiaria del cártel de Sinaloa. A ver, Exacto, exacto. Su riqueza, su vida, te diría que incluso la camioneta en la que está sentada, el escolta que tiene al lado esa señora, es parte de los beneficios que le ha dado el cártel de Sinaloa. Así es. Efectivamente, es una beneficiaria de dinero manchado con sangre. Por eso yo no creo que el presidente haya actuado de manera inocente o se le haya salido. Lo que nos está hablando en el fondo es que él va a negociar. Él va a tender puentes para crear un entendimiento con los grupos del crimen organizado. Ahora, el problema no es ese. El problema es cómo se hace y cuál es la negociación. Y el problema viene cuando la negociación, cuando el inicio de la negociación se hace público, pero no el contenido. Porque entonces ya estamos en un problema de opacidad y estamos en un problema en el que vamos a generar escenarios donde vamos a imaginar qué se dice. Y lo peor que va a pasar es que cuando no tenemos información y los únicos datos que tenemos para llenar todo ese relato que no conocemos y que el gobierno se nos ha ocultado son que el 2019 ha sido el año más violento en lo que va de la historia, que 2020 pinta para allá, que ya somos un país que colecciona 100 muertos al día sin ningún problema, promediando sin broncas cifras del terror, y que cualquier guerra que lleva 14 años es una guerra ya perdida de entrada. Así es. Entonces, lo que tenemos es que evidentemente vamos a pintar un escenario terrible y creo que lamentablemente no estamos en este momento en las condiciones de información, de datos o de perspectiva para pensar que esta guerra se va a acabar ni siquiera en los próximos 4 o 5 años. Terrible, terrible. Mi Pepe, Rebeles, vamos a despedirnos ya y yo quisiera que tú nos dijeras, en todo caso, y ya como resumen, ¿hubo un narcogobierno, que no narcoestado, ya nos explicaron? ¿Sigue habiendo un narcogobierno, Pepe? Mira, lo que hay es una debilidad de los gobiernos frente al poder del narco y que no se ha podido disminuir porque estos siguen avanzando y no se logra controlarlos de ninguna manera, ni con el paradigma bélico, ni con las negociaciones, y menos con el ataque a las finanzas, que eso es lo menos que ha hecho el gobierno. Entonces yo creo que Y se tiene mucho que llegar a menos con los abrazos y no balazos, ¿verdad? No, y también la inteligencia prometida de que se va a hacer investigación antes de las confrontaciones, porque eso falta por hacer. Creo que no hemos llegado al punto en que el actual gobierno pueda decir, hasta aquí llegamos y vamos para atrás. O sea, ya no es tiempo de culpar al pasado. O sea, ya pasó mucho tiempo para que esto ocurra. Esto pudo haber sido durante el primer año, pero ya posteriormente ya
está en la cuenta del actual gobierno y tienen que darse prisa para dar soluciones que satisfagan también a la opinión pública, no nada más, pues resultados un poco más relevantes, ¿no? Ha habido, en efecto, una disminución en este tipo de confrontaciones masivas, ¿no? Pero no deja de haber muertos. Es decir, no son las masacres como la de los centroamericanos allá en Tamaulipas, ¿no? No son los 500 cuerpos que aparecieron en Torreón y en San Fernando en 2011, no son los 35 cuerpos que aparecieron en Boca del Río, por cierto, atribuidos a los Matacetas, ¿no? Que eran Cártel Jalisco Nueva Generación, o los 26 que aparecieron en Guadalajara. Creo que eso sí ha disminuido un poquito, pero falta avanzar más, falta dar resultados que realmente satisfagan pues esta hambre de justicia y de tranquilidad que tiene la gente. Muy bien, pues yo quiero agradecerles infinitamente, de verdad han arrojado información, luz muy importante a este tema que nos preocupa, pero que nos ocupa sobre todo porque por supuesto tiene que ver con la vida de los mexicanos y por supuesto yo quiero agradecerles infinitamente que hayan estado con nosotros. Ethel Riquelme, experta en temas de seguridad de Fuerzas Armadas, periodista, gracias Ethel, qué gusto haberte tenido en esta emisión, gracias. Gracias a ustedes, al contrario. Muy bien, a Óscar Valderas, periodista, analista y columnista, creador de Nación Criminal. Muchas gracias, Óscar. Fue un placer también tenerte. Gracias, Tony. Gracias, Ethel. Gracias, Pepe. Y por supuesto, nuestro queridísimo José Reveles, periodista, escritor, investigador y como bien lo dijo Ethel, mucho de lo que se sabe sobre el tema en este país se lo debemos a él. Gracias, Pepe, por tu participación, por tu generosidad. Gracias. Un gran abrazo a los tres. Muy amable. Gracias. Pues así usted tiene la mejor opinión sobre este enfrentamiento que se está dando y que seguirá seguramente dando mucho de qué hablar. AMLO contra Calderón, narcoestado mexicano. Yo soy Tony Aguirre, esto fue El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión. Hasta la próxima, gracias, pásela muy bien.